Ciencia Yogi de la Respiración audiolibro completo. Capítulo 1. Desde la más remota antigüedad han existido en la India y otros países orientales personas que consagraron su tiempo y atención al desarrollo físico, mental y espiritual del hombre. La experiencia adquirida por varias generaciones de diligentes investigadores ha sido transmitida durante siglos de maestros a discípulos y gradualmente se ha ido elaborando una ciencia yogi perfectamente definida. La yoga está dividida en varias ramas, desde aquella que enseña el controlar el cuerpo, hasta la que enseña los medios para alcanzar un mayor desarrollo espiritual. En esta obra no tocaremos los aspectos más elevados del asunto, salvo cuando la ciencia de la respiración tenga relación con ellos. La ciencia de la respiración tiene muchos puntos de contacto con la yoga, y aunque se ocupe principalmente del desarrollo físico, también posee su lado psíquico, y hasta penetra en el campo del desenvolvimiento espiritual. En la India existen grandes escuelas de yoga, a las que pertenecen millares de pensadores de aquel gran país. La filosofía yogi es el código que rige la vida de muchos. Sin embargo, las enseñanzas puras yogis son proporcionadas a pocos y a las masas se les satisface con las migajas que caen de la mesa de las clases ilustradas. A este respecto, la costumbre oriental es opuesta a la de Occidente, pero las ideas occidentales principian a abrirse camino aún en el Oriente. Y las enseñanzas que en otro tiempo se proporcionaban a unos pocos, ahora están al alcance de todos aquellos que se encuentran en condiciones de recibirlas. El Oriente y el Occidente se aproximan día a día, y aprovechando esta relación más íntima, se influencian recíprocamente. Los yogis hindúes han dedicado siempre gran atención a la ciencia de la respiración, por razones que serán visibles a los lectores de esta obra. Muchos escritores occidentales han mencionado esta faz de las enseñanzas yogis, pero creemos que le ha estado reservado al autor de este trabajo dar al estudiante occidental, en una forma concisa y sencilla, los principios fundamentales de la ciencia de la respiración, conjuntamente con muchos de los ejercicios y métodos preferidos por los yogis. Damos en nuestra obra la idea occidental, así como la oriental, demostrando que se complementan una a la otra, presentándolas en el lenguaje más corriente y evitando los vocablos sánscritos, que producen tanta confusión en el término medio de los lectores occidentales. La primera parte de esta obra está dedicada al aspecto físico de la ciencia de la respiración, tratando después los aspectos psíquico, mental y finalmente el espiritual. Capítulo 2. Respirar es vivir. La vida depende en absoluto del acto de respirar. Respirar es vivir. Por más que puedan estar en desacuerdo sobre los detalles de teoría y terminología, los orientales y occidentales admiten estos principios fundamentales. Respirar es vivir, y no hay vida sin respiración. No solamente los animales superiores basan la vida y salud en el respirar, sino que hasta las formas más inferiores, incluso las plantas, deben al aire su existencia. El niño hace una larga y profunda inspiración. La retiene un momento para extraer de ella las propiedades vitales y la exhala en un lento vágido. Así da principio su vida sobre la tierra. El anciano da un débil suspiro, cesa de respirar y la vida llegó a su término. Desde el suave soplo del niño hasta el último suspiro del moribundo, se desarrolla una larga historia de continuas respiraciones. La respiración puede considerarse como la más importante de las funciones del cuerpo, porque de ella dependen indudablemente todas las demás. El hombre puede vivir algún tiempo sin comer, menos sin beber, pero sin respirar, su existencia continúa a solo muy pocos minutos. No solamente el hombre depende de la respiración para vivir, sino que también en gran parte de los hábitos correctos de respirar, que son los que han de dar vitalidad perfecta e inmunidad contra las enfermedades. Un controlar inteligente del poder de respirar prolonga nuestros días sobre la tierra, dándonos una suma mayor de resistencia, mientras que una respiración descuidada tiende a disminuir nuestros días, decrece nuestra vitalidad y nos coloca en condiciones favorables a ser presa de las enfermedades. El hombre en su estado natural no tuvo necesidad de que le suministraran instrucciones para respirar,
y de la misma manera que el animal inferior y el niño respiraba natural y debidamente, según los designios de la naturaleza. Pero en eso también ha sufrido la influencia modificadora de la civilización. Ha contraído costumbres y actitudes perniciosas en el caminar, pararse y sentarse, que le han despojado del derecho primitivo de una respiración correcta y natural. Ha pagado un precio muy elevado por la civilización. En la actualidad, el salvaje respira naturalmente, a no ser que haya sido contaminado con los hábitos del hombre civilizado. El porcentaje de los hombres civilizados que respiran correctamente es muy reducido, y el resultado puede observarse en los pechos contraídos, en los hombros caídos, y en el espantoso aumento de las enfermedades de los órganos respiratorios, incluyendo el terrible monstruo de la consunción, el azote blanco. Autoridades eminentes han asentado que una generación de respiradores normales regeneraría la raza y que la enfermedad sería tan rara que al manifestarse la considerarían como un objeto de curiosidad. Si se estudia el asunto, se observará que la relación entre la respiración natural y la salud es evidente y explicable, sea que lo consideremos bajo el punto de vista oriental u occidental. Las enseñanzas occidentales demuestran que la salud física depende esencialmente de una respiración correcta. Los maestros de Oriente no solo admiten que sus hermanos occidentales tienen razón, sino que también sostienen que además del beneficio físico derivado de una respiración normal, el poder mental del hombre, su felicidad, el dominio sobre sí mismo, claridad de vistas, moralidad y aún su crecimiento espiritual pueden ser aumentados penetrándose de la ciencia de la respiración. Muchas escuelas de filosofía oriental han sido fundadas sobre esta ciencia, y las razas occidentales, una vez que hayan adquirido su conocimiento, obtendrán, dado su espíritu práctico, grandes resultados. La teoría del Oriente unida a la del Occidente dará su fruto de gran trascendencia. Esta obra tratará de la ciencia yogi de la respiración, que incluye todo lo que es conocido por el fisiólogo e higienista occidental, y además el aspecto oculto del asunto. No solo señala el camino hacia la salud física, de acuerdo con lo llamado respirar profundo por los científicos occidentales, sino que también penetra en las fases menos conocidas de la cuestión, mostrando cómo el yogi hindú controla su cuerpo, aumenta su capacidad mental y desarrolla el lado espiritual de su naturaleza, por la ciencia de la respiración. El yogi realiza una serie de ejercicios por medio de los cuales obtiene el dominio de su cuerpo y lo habilita para enviar a cualquier órgano o cualquier otra parte una mayor corriente de fuerza vital o prana, fortaleciendo y vigorizando de esta forma la parte u órgano que desea. Está familiarizado con todo lo que su hermano científico occidental conoce sobre los efectos fisiológicos de una respiración correcta, pero sabe también que hay algo más en el aire que oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y que la simple oxigenación de la sangre no es el único fenómeno que se produce al respirar. Conoce algo acerca del prana que sus hermanos de Occidente ignoran, y está al corriente de la naturaleza y manera de manipular este gran principio de energía. Está perfectamente informado de sus efectos sobre el cuerpo y la mente humana. Sabe que con una respiración rítmica se puede colocar en vibración armónica con la naturaleza y ayudar al desenvolvimiento de sus poderes latentes, y que controlando su respiración no solo puede curarse a sí mismo y a otros, sino también desterrar el temor, las preocupaciones y emociones inferiores. Enseñar esto es el objeto de esta obra. Queremos dar en pocos capítulos explicaciones concisas e instrucciones que podrían ocupar volúmenes. Esperamos despertar en las mentes del mundo occidental la noción del valor de la ciencia de la respiración. Capítulo 3. Teoría exotérica de la respiración. En este capítulo expondremos brevemente las teorías del mundo científico occidental acerca de las funciones de los órganos respiratorios y el papel que desempeña la respiración en la economía humana. En los capítulos siguientes presentaremos las teorías adicionales y los hechos comprobados por las investigaciones de la Escuela Oriental.
El oriental acepta las teorías y los hechos presentados por sus hermanos occidentales, que desde hace siglos conoce, y agrega mucho que ellos no aceptan por ahora, pero que a su debido tiempo descubrirán, y dándoles nombres nuevos, los presentarán al mundo como una gran verdad. Antes de considerar la idea occidental, será tal vez conveniente dar una explicación somera de los órganos de la respiración. Los órganos de la respiración consisten de los pulmones y de los pasajes de aire, que a ellos conducen. Los pulmones son dos, y ocupan la cámara pleural del tórax, uno a cada lado de la línea media, estando separados uno del otro por el corazón, los vasos sanguíneos mayores y los grandes tubos conductores del aire. Cada pulmón está libre en todas direcciones, excepto de la raíz, formada principalmente por los bronquios, arterias y venas que ponen en conexión los pulmones con la tráquea y el corazón. Los pulmones son esponjosos y porosos, y sus tejidos muy elásticos. Están cubiertos por una envoltura delicada, aunque fuerte, conocida bajo el nombre de saco pleural, una pared del cual se adhiere estrechamente al pulmón y la otra a la interna del pecho, y que segrega un fluido que permite a los lados internos resbalar suavemente uno sobre el otro en el acto de respirar. Los pasajes de aire consisten del interior de la nariz, faringe, laringe, tráquea y tubos bronquiales. Cuando respiramos hacemos entrar el aire por la nariz, donde se calienta al ponerse en contacto con la membrana mucosa, que está provista abundantemente de sangre, y después que ha pasado por la faringe y la laringe, entra en la tráquea. Esta se divide en numerosos tubos, llamados tubos bronquiales, o bronquios, los cuales a su vez se subdividen y terminan en nuevas y diminutas subdivisiones, en todos los pequeños espacios del aire, de los que cuentan por millones los pulmones. Un escritor ha demostrado que si las células de aire de los pulmones fueran expandidas una al lado de otra, cubrirían una superficie de 14.000 pies cuadrados. El aire es introducido en los pulmones por la acción del diafragma, músculo grande, fuerte y delgado que se extiende a través del tronco separando la cavidad torácica del abdominal. La acción del diafragma es casi tan automática como la del corazón, aunque él pueda ser transformado en músculo semivoluntario por el esfuerzo de la voluntad. Cuando se dilata aumenta la capacidad del pecho y pulmones y el aire se precipita en el vacío así formado. Cuando cesa la dilatación, el pecho y los pulmones se contraen y el aire es así expelido. Ahora, antes de considerar lo que sucede con el aire en los pulmones, examinemos un momento cómo tiene lugar la circulación de la sangre. La sangre, como sabes, es impelida por el corazón a través de las arterias a los capilares, llegando así a cada parte del cuerpo, que vitaliza, alimenta y fortalece. Regresa después, por medio de los capilares, por otra vía, las venas, al corazón, de donde es enviada a los pulmones. La sangre sale para su viaje arterial de un color rojo brillante y rica en cualidades y propiedades vitales, y vuelve por la ruta venosa, pobre, azul y sin brillo, cargada de los detritus del sistema. Parte como una corriente fresca de las montañas y vuelve como desagüe de albañal, dirigiéndose a la aurícula derecha del corazón. Cuando esta aurícula se ha llenado, se contrae y hace pasar la corriente de aire a través de una abertura del ventrículo derecho del corazón, el cual, a su vez, la envía a los pulmones, donde es distribuida por millones de vasos capilares a las células de aire. ¿De qué hemos hablado? Volvamos ahora a las funciones de los pulmones. La impura corriente de sangre se distribuye en los millones de delicadas células de aire de los pulmones. Al inspirar, el oxígeno del aire se pone en contacto con la sangre impura por medio de los vasos capilares, cuyas paredes son bastante gruesas para que la sangre no pueda atravesarlas, y lo suficientemente delgadas para permitir al oxígeno penetrar. Cuando el oxígeno entra en contacto con la sangre, una especie de combustión tiene lugar. La sangre toma el oxígeno y pone en libertad el ácido carbónico generado de los detritus y materia venosa que ha recogido de todas las partes del organismo. La sangre, así purificada y oxigenada, vuelve otra vez al corazón rica, roja y brillante, cargada de propiedades y cualidades vitales.
Al llegar a la aurícula izquierda del corazón, es impelida dentro del ventrículo izquierdo, de donde es enviada nuevamente a través de las arterias, en misión de distribuir la vida a todas las partes del organismo. Se calcula que en 24 horas atraviesan los capilares de los pulmones alrededor de 10 y 7,000 litros de sangre, pasando los corpúsculos en simple fila y exponiendo sus lados al oxígeno del aire. Cuando se consideran los diminutos detalles del proceso aludido, se siente uno invadido por el asombro y la admiración ante la solicitud e inteligencia infinitas de la naturaleza. Vemos que si una cantidad suficiente de aire nuevo no llega a los pulmones, la corriente impura de sangre venosa no se purifica y el cuerpo no solo queda privado de nutrición, sino que los desperdicios que hubieran podido ser destruidos son devueltos a la circulación, envenenan el organismo y así ocasionan la muerte. El aire impuro obra de la misma manera, aunque en grado menor. Se verá también que sin inspirar la cantidad necesaria de aire, la sangre no puede continuar su obra, y el cuerpo insuficientemente nutrido cae enfermo y solo posee un estado de salud imperfecta. La sangre de uno que respira de manera impropia es naturalmente de un color azul oscuro, a la que le falta el rico rojo de la sangre arterial. Esto lo vemos a menudo en una pobre complexión, mientras que en una respiración correcta y por consiguiente una buena circulación produce una complexión fuerte, brillante y llena de salud y vida. Un poco de reflexión nos mostrará la importancia vital de una respiración correcta. Si la sangre no es completamente purificada por el proceso regenerador de los pulmones, vuelve a las arterias en un estado normal, sin haber eliminado a las impurezas que tomó en su viaje de regreso. Si estas impurezas vuelven al sistema, se manifestarán seguramente en alguna forma de enfermedad, ya sea de la sangre u otra, resultante del funcionamiento alterado de algún órgano o tejido insuficientemente nutrido. Cuando la sangre es debidamente expuesta al aire de los pulmones, sus impurezas no solamente son destruidas y eliminadas con el gas ácido carbónico, sino que toma también cierta cantidad de oxígeno que lleva a todas las partes del cuerpo donde es necesario para que la naturaleza pueda ejecutar su obra convenientemente. Cuando el oxígeno entra en contacto con la sangre, se une con la hemoglobina y es llevado a cada célula, tejido, músculo y órgano, que vigoriza y fortalece, reemplazando las células y tejidos gastados por nuevos materiales que la naturaleza transforma para su uso. La sangre arterial, bien expuesta al aire, contiene alrededor de 25% de oxígeno libre. No solamente cada parte se vitaliza con el oxígeno, sino que el acto de la digestión depende materialmente de una cierta oxigenación del alimento, y esto puede realizarse únicamente cuando el oxígeno entra en contacto con el alimento y produce una cierta forma de combustión. Es por consiguiente necesario que una provisión suficiente de oxígeno sea almacenada por los pulmones. Esto explica el hecho de que los pulmones débiles y digestiones pobres se encuentren simultáneamente con tanta frecuencia. Para darse cuenta de la completa significación de esta afirmación, es necesario recordar que el cuerpo entero recibe nutrición del alimento asimilado, y que con una asimilación imperfecta, aquella será siempre incompleta. También los pulmones dependen de la misma fuente de alimentación, y si por causa de una respiración imperfecta, la asimilación se hace defectuosa y ellos se debilitan, estará todavía menos en condiciones para desempeñar sus funciones y el cuerpo, a su turno, también se debilitará. Cada partícula de alimento o bebida debe ser oxigenada para que pueda ceder la propia nutrición y los desperdicios del organismo adquirir las condiciones necesarias para ser eliminados del sistema. Una cantidad insuficiente de oxígeno significa nutrición imperfecta, eliminación imperfecta y salud imperfecta. En verdad, respirar es vivir. La combustión resultante del cambio en las materias gastadas genera calor y equilibra la temperatura del cuerpo. Las personas que respiran bien tienen menos probabilidades de resfriarse y generalmente poseen una gran abundancia de sangre que les permite resistir a los cambios de temperatura. Además de los importantes procesos ya mencionados,
El acto de la respiración ejercita los órganos y músculos internos, hecho al cual los escritores occidentales sobre la materia no dan por lo común gran importancia, mientras que los yogis lo aprecian debidamente. En una respiración incompleta, no todas las células de los pulmones entran en función y se pierde así una gran parte de la capacidad pulmonar, sufriendo el sistema en proporción a la falta de oxigenación. Los animales inferiores en su estado nativo respiran naturalmente, y es indudable que el hombre primitivo hizo lo mismo. El modo anormal de vivir adoptado por el hombre civilizado le ha apartado de aquella respiración natural, y la raza ha sufrido las consecuencias de esta desviación. La única salvación física del hombre es volver a la naturaleza. Capítulo 4. Teoría esotérica de la respiración. La ciencia de la respiración, como muchas otras enseñanzas, tiene doble aspecto, uno esotérico o interno y otro exotérico o externo. Su faz fisiológica puede ser denominada como la parte externa o exotérica del asunto, y el aspecto que vamos a considerar ahora como la esotérica o interna. Los ocultistas de todas las edades y países siempre han enseñado por lo general en secreto a un número reducido de discípulos que existe en el aire una substancia o principio del cual deriva toda actividad, vitalidad y vida. Diferían en los términos y nombres que daban a esta fuerza, así como en los detalles de las teorías, pero el principio fundamental se puede encontrar en todas las enseñanzas y filosofías ocultas, y durante siglos ha formado parte también de las enseñanzas de los yogis orientales. Con el fin de evitar confusiones nacidas de las diferentes teorías concernientes a este gran principio, las cuales están comúnmente unidas a algún nombre dado a este principio, nosotros lo designaremos en esta obra con el término prana, palabra sánscrita que significa energía absoluta. Muchas autoridades entre los ocultistas enseñan que lo denominado prana por los yogis es el principio universal de energía o fuerza, y que toda energía o fuerza deriva de este principio, o más bien, que es una forma particular de manifestación del mismo. Estas teorías no son necesarias para el examen del asunto, motivo de esta obra, y, por consiguiente, nos limitaremos a considerar a prana como el principio de energía manifestado en todas las formas vivientes y que las distingue de todas las inanimadas. Podemos deducir de sus enseñanzas que prana está en todas partes y en todas las cosas, y que la aparente falta de vida en algunas de ellas es solamente un grado menor de manifestación. Prana no debe confundirse con el ego, partícula del espíritu divino en cada alma, alrededor de la cual se aglomera materia y energía. Prana es simplemente una forma de energía empleada por el ego en su manifestación material. Cuando el ego abandona el cuerpo, no estando ya más el prana bajo su control, responde únicamente a los órdenes de los átomos individuales o grupos de átomos que forman el cuerpo, y cuando éste se desintegra y resuelve en sus elementos originales, cada átomo toma consigo el suficiente prana para mantener su vitalidad y ser capaz de formar nuevas combinaciones, volviendo el prana no empleado al gran depósito universal de donde procede. Mientras hay controlador del ego, existe cohesión, y por su voluntad los átomos se mantienen unidos. Prana es el nombre con el que designamos un principio universal, el cual es la esencia de todo movimiento, fuerza o energía, ya se manifieste como gravitación, electricidad, revolución planetaria o cualquier forma de vida, desde la más elevada a la más inferior. Puede ser llamado el alma de la fuerza y de la energía en todas sus manifestaciones, o aquel gran principio que, operando de cierta manera, produce la forma de actividad que acompaña la vida. Este gran principio existe en todas las formas de materia, y, sin embargo, no es materia, está en el aire, pero no es el aire, ni ninguno de sus elementos químicos. Los animales y vegetales lo respiran con el aire, pero si éste no lo contuviera, morirían. Fuera cual fuera la cantidad de aire respirada, es tomado por el sistema conjuntamente con el oxígeno, y, sin embargo, no es el oxígeno. El escritor hebreo autor del Génesis conocía la diferencia que existe entre el aire atmosférico,
y el principio misterioso y potente contenido en él. Habla del Neshemet Ruach Shayim, que traducido significa la respiración del espíritu de vida. En hebreo, Neshemet significa la respiración ordinaria del aire atmosférico, y Shayim, vida o vidas, mientras que la palabra Ruach quiere decir el espíritu de vida, que según los ocultistas es el mismo principio al cual denominamos prana. Prana está en el aire atmosférico, pero también está en todas partes y penetra donde el aire no puede llegar. El oxígeno del aire juega un papel importante en el sostenimiento de la vida animal, y el carbono desempeña una función similar en la vida vegetal. Pero prana tiene la suya propia y distinta en las manifestaciones de la vida, aparte de las funciones fisiológicas. Estamos constantemente inhalando el aire cargado de prana y constantemente también extraemos este de aquel, apropiándolo para nuestro uso, encontrándose el prana en su estado más libre en el aire y en regular cantidad cuando éste es puro. Lo sacamos de esa fuente más fácilmente que de cualquier otra. En la respiración ordinaria absorbemos y extraemos una cantidad normal de prana, pero por la respiración controlada y regulada, generalmente conocida como respiración yogi, nos ponemos en condiciones para extraer una cantidad mayor que se concentra en el cerebro y centros nerviosos para ser utilizada cuando sea necesario. Podemos almacenar prana de la misma manera que los acumuladores almacenan la electricidad. Los numerosos poderes atribuidos a los ocultistas avanzados son debidos en gran parte al conocimiento de este hecho y al uso inteligente de esta energía acumulada. Los yogis conocen que por ciertas formas de respiración pueden establecer determinadas relaciones con el depósito de prana y disponer de él para sus necesidades. No solo fortalecen de esta manera todas las partes de su cuerpo, sino que el cerebro mismo puede recibir un aumento de energía del mismo origen, las facultades latentes ser desarrolladas y adquirir poderes psíquicos. Aquel que posee la facultad de almacenar prana, sea consciente o inconscientemente, irradia a menudo vitalidad y fuerza que es sentida por los que entran en contacto con él, y tal persona puede comunicar su fuerza a otras y darles un aumento de vitalidad y salud. Lo que es llamado curación magnética se produce de esta manera, aunque muchos de los magnetistas no se dan cuenta del origen de su poder. Los científicos occidentales han tenido alguna idea de la existencia de este gran principio, del cual está cargado del aire, pero viendo que escapaba al análisis químico y que no era registrado por ninguno de sus instrumentos, han tratado generalmente con desdén la teoría oriental. No pudiendo explicar este principio, lo han negado. Sin embargo, parecen reconocer que el aire de ciertos lugares posee una cierta cantidad de algo, y los médicos envían a los enfermos a esos lugares con la esperanza de verlos recuperar su salud. El oxígeno del aire es asimilado por la sangre y utilizado por el sistema circulatorio. El prana del aire es asimilado por el sistema nervioso y utilizado en su obra. Y así como la sangre oxigenada circula por todas las partes del organismo y cuida de su construcción y reparación, así también el prana circula por todas las partes del sistema nervioso, agregando fuerza y vitalidad. Si nos representamos a prana como el principio activo de lo que llamamos vitalidad, podremos formarnos una idea mucho más clara del papel importante que desempeña en nuestras vidas. De la misma manera que el oxígeno de la sangre es consumido por las necesidades del sistema, la provisión de prana es agotada por nuestros pensamientos, voliciones, acciones, etc. Y se hace necesario, en consecuencia, una reposición constante. Cada pensamiento, acto, esfuerzo de voluntad y movimiento de un músculo gasta una cierta cantidad de lo que llamamos fuerza nerviosa, la cual es en realidad una forma de prana. Para mover un músculo, el cerebro envía un impulso sobre los nervios y el músculo se contrae, ocasionando un gasto de prana proporcionado al esfuerzo realizado. Si se tiene en cuenta que la mayor suma de prana adquirida por el hombre le llega por medio del aire inhalado, es fácil apreciar la importancia de una respiración correcta. Capítulo 5. El sistema nervioso.
Se ha de notar que las teorías científicas occidentales referentes a la respiración se limitan a la absorción del oxígeno y su uso a través del sistema circulatorio, mientras que la teoría yogi toma también en cuenta la absorción de prana y su manifestación por los canales del sistema nervioso. Antes de seguir adelante, puede ser útil dar una rápida mirada al sistema nervioso. El sistema nervioso del hombre se divide en dos grandes sistemas: el sistema cerebroespinal y el sistema simpático. El cerebroespinal consiste en toda aquella parte del sistema nervioso contenida en la cavidad craneana y el canal espinal, es decir, el cerebro y la médula espinal, así como los nervios ramificaciones de aquellos. Este sistema preside las funciones de la vida animal, conocidas como volición, sensación, etc. El sistema simpático incluye toda aquella parte del sistema nervioso localizado principalmente en las cavidades torácicas, abdominal y pélvica, que se distribuye a los órganos internos, controlando los procesos involuntarios, tales como el crecimiento, la nutrición, etc. El sistema cerebroespinal tiene bajo su dependencia la vista, oído, gusto, olfato y tacto, que es el motor que emplea el ego para pensar y manifestar conciencia, además de ponerse en comunicación con el mundo exterior. Este sistema puede compararse a un sistema telefónico, constituyendo el cerebro la oficina central y la médula espinal y nervios, los cables e hilos respectivamente. El cerebro es una masa de tejido nervioso y consiste de tres partes: el cerebro propiamente dicho, que ocupa la parte anterior, media y posterior del cráneo; el cerebelo o pequeño cerebro, que llena la parte inferior y posterior del cráneo; y la médula oblongada, que es el principio ensanchado de la médula espinal y está situada frente al cerebelo. El cerebro es el órgano de aquella parte de la mente que se manifiesta como acción intelectual. El cerebelo rige los movimientos de los músculos voluntarios. La médula oblongada es el extremo superior de la médula espinal, y de esta y del cerebro se ramifican los nervios craneanos, que se extienden a varias partes de la cabeza, a los órganos de los sentidos especiales de la respiración, y a algunos del tórax y abdomen. La médula espinal llena el canal de la columna vertebral, y es una larga masa de sustancia nerviosa que se ramifica por entre las vértebras, en nervios que se dirigen a todas las partes del cuerpo. La médula espinal es semejante a un largo cable telefónico, y los nervios a los hilos de uso particular en conexión con aquel. El sistema nervioso simpático consiste en una doble cadena de ganglios paralelos a la columna vertebral y de ganglios diseminados en la cabeza, cuello, pecho y abdomen. Un ganglio es una masa de tejido nervioso que contiene células nerviosas. Estos ganglios están en relación con otros filamentos y con el sistema cerebroespinal por los nervios motores y sensitivos. De estos ganglios se ramifican numerosas fibras y se dirigen a los órganos del cuerpo, vasos sanguíneos, etc. En diferentes puntos de los nervios se encuentran y forman lo que se conoce con el nombre de plexo. El sistema simpático controla de hecho los procesos involuntarios tales como la circulación, respiración, digestión, etc. El poder o fuerza que se transmite del cerebro a todas las partes del cuerpo por medio de los nervios es conocido por la ciencia occidental como fuerza nerviosa, pero el yogi sabe que es una manifestación de prana que tiene caracteres similares a los de la corriente eléctrica. Se ve que sin esta fuerza nerviosa el corazón no puede latir, la sangre circular, los pulmones respirar, varios órganos funcionar y, en fin, que sin ella se pararía la máquina del cuerpo. Aún más, el cerebro mismo no puede pensar sin la presencia de prana. Cuando se consideran estos hechos, la importancia de la absorción de prana se hace evidente para todos. Las enseñanzas yogis van más allá que la ciencia occidental, en una importante particularidad del sistema nervioso. Aludimos a lo que aquella llama plexo solar y considera simplemente como una de las series de aglomeraciones de nervios simpáticos y ganglios que se encuentran en diferentes partes del cuerpo. La ciencia yogi enseña que este plexo es en realidad una parte muy importante del sistema nervioso y constituye una especie de cerebro que desempeña una de las misiones más principales en la economía humana. La ciencia occidental, sin embargo,
parece acercarse gradualmente al reconocimiento de este hecho, conocido por los yogis orientales desde hace siglos, y algunos escritores occidentales modernos han denominado el plexo solar como cerebro abdominal. El plexo solar está situado en la región epigástrica, detrás de la boca del estómago, y a cada lado de la columna vertebral. Se compone de materia cerebral, blanca y gris, similar a la de los otros cerebros del hombre. Tiene bajo su control los principales órganos internos y desempeña un papel más importante de lo que generalmente se le reconoce. No profundizaremos la teoría de los yogis concerniente al plexo solar, y nos limitaremos a decir que lo conocen como el gran depósito central de prana. Es un hecho conocido el de la muerte instantánea de hombres producida por un golpe recio dado sobre el plexo solar, y los luchadores profesionales se aprovechan de esta vulnerabilidad para paralizar momentáneamente a sus adversarios, golpeándolos en aquella región. El nombre de solar está bien aplicado a este cerebro, porque irradia fuerza y energía a todas las partes del cuerpo, y hasta el cerebro superior depende de él, dada su cualidad de depósito de prana. Tarde o temprano la ciencia occidental reconocerá la función real del plexo solar y le concederá un puesto mucho más presente del que ocupa actualmente en sus enseñanzas y libros de texto. Capítulo 6. Respiración nasal versus respiración bucal. Una de las primeras lecciones de la ciencia yogi de la respiración está dedicada a enseñar cómo se respira por la nariz y cómo se extirpa la práctica común de la respiración bucal. El aparato respiratorio del hombre está constituido de tal manera que puede respirar tanto por la boca como por los tubos nasales, pero la cuestión de vital importancia es el método que se siga, pues de él dependerá la salud y fuerza o la enfermedad y debilidad. No debería ser necesario decir al estudiante que el método normal de respirar es el de tomar el aire a través de las fosas nasales, pero la ignorancia de este simple hecho entre los pueblos civilizados es sorprendente. Encontramos personas de toda condición social que respiran habitualmente por la boca y dejan a sus hijos seguir su horrible y repugnante ejemplo. Muchas de las enfermedades a las cuales está sujeto el hombre civilizado son indudablemente causadas por el hábito común de respiración bucal. Los niños a quienes se permite respirar de esta manera crecen con su vitalidad alterada, su constitución debilitada y en temprana edad quedan inválidos para toda la vida. Entre los salvajes, las madres proceden más naturalmente en este asunto, porque evidentemente son guiadas por el instinto. Por intuición parecen reconocer que las fosas nasales son los canales propios para conducir el aire a los pulmones, y acostumbran a sus hijos a cerrar los labios y respirar por la nariz, inclinándoles la cabeza hacia adelante cuando duermen. Nuestras madres civilizadas harían un gran bien a la raza si quisieran adoptar el mismo sistema. Muchas enfermedades contagiosas se contraen a causa de la repugnante costumbre de respirar por la boca, y numerosos casos de resfríos y afecciones catarrales reconocen el mismo origen. Hay personas que por salvar las apariencias mantienen la boca cerrada durante el día, pero persisten en respirar por la boca durante la noche. Cuidadosos experimentos científicos hechos con soldados y marineros han demostrado que los habituados a dormir con la boca abierta están más sujetos a contraer enfermedades contagiosas que aquellos acostumbrados a respirar debidamente por la nariz. Se narra un caso en el cual la viruela como carácter epidémico a bordo de un buque de guerra y las defunciones ocurridas fueron de marineros o soldados de marina que respiraban por la boca. El único aparato protector o filtro de los órganos respiratorios consiste en las fosas nasales. Cuando se respira por la boca no hay nada desde esta a los pulmones que filtre el aire, deteniendo el polvo o cualquier otra materia extraña. Además, esta respiración incorrecta deja pasar el aire frío por los órganos, afectándolos por consiguiente. La inflamación de los órganos respiratorios proviene con frecuencia de la inhalación del aire frío por la boca, y el hombre que respira así durante la noche se despierta siempre con una sensación de sequedad en el paladar y garganta. Viola las leyes de la naturaleza y así siembra los gérmenes de la enfermedad. Una vez más, acuérdense que la boca no ofrece protección a los órganos respiratorios.
y que el aire frío, el polvo, las impurezas y los gérmenes penetran sin obstáculo sobre aquella entrada. Por otra parte, las fosas nasales y los pasajes nasales muestran evidentemente la cuidadosa previsión de la naturaleza a este respecto. Las fosas nasales son dos canales estrechos y tortuosos que contienen numerosos pelos destinados a servir de tamiz y detener las impurezas del aire, que serán luego expulsadas por las exhalaciones. Las fosas nasales no tienen solamente este objeto, sino que desempeñan también la importante misión de calentar el aire. Las largas y sinuosas fosas nasales están tapizadas por una membrana mucosa y caliente, la cual tiene por objeto calentar el aire inhalado, de modo que no pueda perjudicar ni a los órganos delicados de la garganta ni a los pulmones. Ningún animal excepto el hombre duerme con la boca abierta o respira por ella, y en realidad se cree que el hombre civilizado es el único que así pervierte funciones de la naturaleza, pues las razas salvajes y bárbaras respiran por lo común correctamente. Es probable que los hombres civilizados hayan adquirido este hábito impropio debido a excesos en el vestir, comer o a costumbres enervantes. En las fosas nasales se filtra, depura y refina el aire antes de llegar a los órganos delicados de la garganta y a los pulmones, proceso necesario para que sus impurezas no puedan perjudicar a aquellos. Las impurezas detenidas por las membranas mucosas de las fosas nasales se arrojan con la exhalación, y en caso de que se hayan acumulado demasiado rápidamente o conseguido penetrar en regiones prohibidas, la naturaleza nos protege produciendo estornudos que expulsan violentamente las materias extrañas. El aire, cuando penetra en los pulmones, es tan distinto del aire exterior como es el agua destilada diferente del agua de la cisterna. La complicada organización purificadora de las fosas nasales, deteniendo e impidiendo el paso de las partículas impuras del aire, es tan importante como el acto de la boca, deteniendo los carozos y huesos, evitando que pasen al estómago. Así como el hombre no intentaría tomar sus alimentos por la nariz, tampoco se le debiera ocurrir respirar por la boca. Otra consecuencia de la respiración bucal es que los pasajes nasales, debido a su relativa inacción, no se conservan limpios y expeditos y están por consiguiente expuestos a contraer enfermedades locales. Así como los caminos abandonados se llenan rápidamente de hierbas y malezas, de la misma manera, las fosas nasales que no funcionan se llenan de impurezas y materias diversas. No es probable que aquel que respire habitualmente por la nariz esté expuesto a sufrir las molestias causadas por la acumulación de mucosidades u otras sustancias en las fosas nasales. Pero para provecho de los que han estado más o menos habituados a la respiración bucal y que desean adquirir el método natural y racional, tal vez pueda ser conveniente agregar algunas palabras concernientes a la manera de conservar los tubos nasales limpios y libres de impurezas. Insistimos en llamar la atención de los estudiantes sobre la necesidad de adquirir este método de respiración si no lo tienen, y les aconsejamos no dejar de lado este aspecto del asunto por considerarlo de poca importancia. Capítulo 7. 4 métodos de respiración. En el examen del asunto de la respiración, debemos comenzar por considerar el funcionamiento mecánico por el cual se efectúan los movimientos de la respiración. El mecanismo de la respiración se manifiesta por, primero, los movimientos elásticos de los pulmones. Segundo, las actividades de las paredes y fondo de la cavidad torácica, en la que se encuentran contenidos los pulmones. El tórax es aquella porción del tronco comprendida entre el cuello y el abdomen, cuya cavidad conocida como cavidad torácica está principalmente ocupada por el corazón y los pulmones. Está limitada por la columna vertebral, las costillas con sus cartílagos, el esternón y por abajo por el diafragma. Se le llama comúnmente pecho y ha sido comparado a una caja completamente cerrada de forma cónica, cuya pequeña extremidad mira hacia arriba. Su parte posterior está compuesta por la columna vertebral, su anterior por el esternón y los lados por las costillas. Las costillas son 24, 12 a cada lado de la columna vertebral, de donde salen
Los 7 pares superiores son conocidos como costillas verdaderas, porque están ligadas al esternón directamente, lo que no sucede con los 5 pares inferiores, que se llaman costillas falsas o flotantes. A causa de no estar ligadas como las anteriores, los 2 pares superiores están adheridos por cartílagos a las otras costillas, y los restantes, careciendo de ellos, tienen libre su parte anterior. En la respiración, las costillas se mueven por 2 capas musculares superficiales, conocidas como músculos intercostales. El diafragma, división muscular a que hemos aludido antes, separa la caja del pecho de la cavidad abdominal. En el acto de la inhalación, los músculos dilatan los pulmones, creando así un vacío donde el aire se precipita de acuerdo con la bien conocida ley física. Todo el proceso de la respiración depende de los referidos músculos, a los cuales podemos llamar, por conveniencia, músculos respiratorios. Sin la ayuda de estos músculos no pueden dilatarse los pulmones, y la ciencia de respirar depende en gran parte del uso y controlar correctos de los mismos, pues de esto resulta la facilidad de obtener el mayor grado de expansión pulmonar y de absorber la mayor cantidad de las propiedades vitales del aire. Los yogis clasifican a la respiración en 4 métodos generales, que son respiración alta, respiración media, respiración baja y respiración completa yogi. Daremos una idea general de los 3 primeros métodos y hablaremos con más extensión del cuarto, sobre el cual está principalmente basada la ciencia yogi del respirar. Respiración alta. Esta forma de respiración es considerada en Occidente como respiración clavicular. El que respira de esta manera eleva las costillas, las clavículas y hombros, contrayendo al mismo tiempo el abdomen, el cual empuja su contenido contra el diafragma, el que a su vez se levanta. En este modo de respirar se emplea la parte superior del pecho y los pulmones, que es la más pequeña, y por consiguiente, solo una mínima parte de aire penetra en ellos. Además de esto, cuando el diafragma se levanta, no puede tener expansión en esa dirección. El estudio anatómico del pecho convencerá a cualquier estudiante de que por este medio se gasta un máximo de esfuerzo para obtener un mínimo de beneficio. La respiración alta es probablemente la peor forma de respirar que se conoce y exige el mayor gasto de energía con la menor suma de provecho. Es malgastar energías para obtener pobres resultados, muy común en Occidente, particularmente entre mujeres, hasta cantores, sacerdotes, abogados y otros que debieran saberlo, la usan por ignorancia. Muchas enfermedades de los órganos vocales y de la respiración pueden atribuirse a este método bárbaro de respirar, y el esfuerzo impuesto a órganos tan delicados da por resultado las voces roncas y desagradables que oímos en todas partes. Muchas de las personas que respiran de esta manera concluyen por adoptar la práctica repugnante de respirar por la boca, descrita en el capítulo anterior. Respiración media. Este método de respiración es conocido por los estudiantes occidentales como respiración intercostal, y aunque menos defectuosa que la respiración alta, es muy inferior a la baja y a la yogi completa. En la respiración media, el diafragma sube, el abdomen se contrae, las costillas se levantan un poco y el pecho se dilata parcialmente. Esta respiración es muy común entre los hombres que no han estudiado el asunto, pero como hay 2 métodos mejores, hacemos una simple referencia a ella, principalmente para llamar la atención sobre sus insuficiencias. Respiración baja. Este sistema es muchísimo mejor que cualquiera de los 2 precedentes. Desde hace algunos años, muchos escritores occidentales han pregonado su bondad, explotándolo bajo los nombres de respiración abdominal, respiración profunda, respiración diafragmática, etcétera, etcétera. Y han hecho mucho bien llamando la atención del público sobre este asunto, pues ha inducido a muchas personas a emplearlo en vez de los métodos inferiores y perjudiciales ya mencionados. Muchos sistemas de respiración se han elaborado en torno de la respiración baja, y los estudiantes han pagado precios elevados para aprender estos nuevos sistemas. Pero como hemos dicho, mucho bien ha resultado, y después de todo, los estudiantes que han pagado altos precios para aprender viejos sistemas recalentados, indudablemente han aprovechado el valor de su dinero
si han sido inducidos a abandonar los viejos métodos de alta y media respiración. Aunque muchas autoridades occidentales hablan y escriben de este método como la mejor forma de respirar, los yogis saben que este no es sino una parte de un sistema que ellos han empleado durante siglos y conocen como respiración completa. Se debe admitir, sin embargo, que es necesario estar familiarizado con los principios de la respiración baja antes de poder tener una idea clara de la respiración completa. Pero volvamos a considerar al diafragma. ¿Qué es? Hemos visto que es el gran músculo divisor entre el pecho y sus contenidos, y el abdomen y sus contenidos. Cuando está sin movimiento presenta una superficie cóncava hacia el abdomen, es decir, el diafragma, visto desde el abdomen, parecería como el cielo visto desde la tierra, el interior de una superficie curva. Por consiguiente, el lado del diafragma que mire hacia los lados del pecho es semejante a la superficie arqueada protuberante de una colina. Cuando el diafragma funciona, la protuberancia baja y el diafragma hace presión sobre los órganos abdominales y empuja hacia afuera el abdomen. En la respiración baja se da mayor juego a los pulmones que en los métodos ya mencionados y por consiguiente se inhala mayor cantidad de aire. Este hecho ha inducido a la mayoría de los escritores occidentales a hablar y escribir de la respiración baja, que ellos llaman respiración abdominal, como el método más perfecto conocido por la ciencia, pero el yogi oriental conoce desde hace mucho tiempo un método mejor, y algunos escritores occidentales han reconocido también este hecho. El punto defectuoso de todos los métodos de respiración, con excepción de la respiración completa yogi, consiste en que ninguno de ellos se llena de aire los pulmones, y en el mejor de los casos, solo una parte del espacio de los pulmones es ocupado por aquel. Aún en la respiración baja, la respiración alta llena solamente la parte superior de los pulmones, la respiración media llena solo la parte media y algo de la parte superior. La respiración baja llena solamente la parte inferior y media. Es evidente que cualquier método que llene enteramente el espacio pulmonar tiene que ser más preferido que aquellos que solo llenan ciertas partes. Cualquier método que llene completamente el espacio pulmonar será de gran valor para el hombre, porque le permitirá absorber oxígeno en mayor cantidad y almacenar una mayor suma de prana. La respiración completa es conocida por los yogis como la mejor respiración que tenga conocimiento la humanidad. Respiración completa yogi. La respiración completa yogi contiene lo bueno de la alta, media y baja respiración, sin sus particularidades censurables. 3.2. Respiración completa yogi. La respiración completa yogi contiene todo lo bueno de la alta, media y baja respiración, sin sus particularidades censurables. Ella pone en juego todo el aparato respiratorio, cada parte de los pulmones, cada célula de aire y cada músculo respiratorio. Todo el organismo respiratorio obedece a este método de respirar y con el menor gasto de energías se obtiene la mayor suma de beneficio. La capacidad del pecho alcanza sus límites normales y cada parte de la maquinaria realiza sus funciones y trabajo natural. Una de las características más importantes de este método de respirar es que los músculos respiratorios entran por completo en juego, mientras que en las otras formas de respirar se utiliza solo una parte de estos músculos. En la respiración completa, entre otros músculos, aquellos que controlan las costillas trabajan activamente, lo que aumenta el espacio en el cual los pulmones pueden dilatarse y también ofrecen un punto de apoyo adecuado a los órganos cuando lo necesitan. Aplicando la naturaleza a este proceso, el principio de la palanca, ciertos músculos mantienen las costillas inferiores firmemente en posición, mientras que otros las curvan hacia afuera. Así que por este método, el diafragma está bajo perfecto controlar. Es capaz de ejecutar debidamente sus funciones y prestar el máximo de servicio. En la acción de las costillas mencionadas más arriba, las costillas inferiores están controladas por el diafragma,
que las tira ligeramente hacia abajo, mientras que otros músculos las mantienen en posición y las intercostales las fuerzan hacia afuera, resultando de esta acción combinada el aumento máximo de la cavidad del pecho. Además de esto, las costillas superiores son también levantadas y forzadas hacia afuera por los músculos intercostales, lo que aumenta la capacidad de la parte superior del pecho a su mayor grado de extensión. Si estudias las características especiales de los 4 métodos de respiración mencionados, notarás que la respiración completa comprende todos los aspectos benéficos de los otros 3 métodos, además de las ventajas recíprocas que resultan de la acción combinada de la parte superior y la media del pecho, región diafragmática y el ritmo normal así obtenido. Capítulo 8. ¿Cómo se adquiere la respiración completa yogi? La respiración completa yogi es la respiración fundamental de toda la ciencia yogi de la respiración, y el estudiante debe familiarizarse plenamente con ella y dominarla por completo antes de poder obtener resultados de las otras formas de respiración mencionadas y dadas ya en este libro. No debe contentarse con aprenderlas a medias, sino que debe trabajarlas seriamente hasta que llegue a constituir su método natural de respiración. Esto exigirá trabajo, tiempo y paciencia, pero sin ello jamás se obtiene nada de importancia. No es un camino llano el que conduce hacia la ciencia de la respiración, y el estudiante debe prepararse a practicar y trabajar seriamente si desea recoger algún fruto. Los resultados obtenidos por el completo dominio de la ciencia de respirar son grandes, y ninguno que los haya alcanzado querrá volver a los viejos métodos. Dirá por el contrario a sus amigos que se considera sobradamente recompensado por todo su trabajo. Decimos esto ahora para que se comprenda bien la importancia y la necesidad de dominar este método fundamental de la respiración yogi. Hacemos notar al lector que la respiración completa no consiste necesariamente en llenar por completo los pulmones en cada inhalación. Se puede inhalar la cantidad habitual de aire usando el método de respiración completa y distribuirlo en todas las partes de los pulmones, sea su cantidad mayor o menor, pero debiera inhalarse una serie de respiraciones completas varias veces cada día, y cuando se ofrezca la oportunidad, con el objeto de conservar en orden y buenas condiciones el sistema. Primero, de pie o sentado, con el busto en posición vertical y respirando por las fosas nasales, se inhala firmemente llenando primero la parte inferior de los pulmones, lo que se obtiene poniendo en juego el diafragma, el cual al descender ejerce una leve presión sobre los órganos abdominales y empuja la pared frontal del abdomen. Después se llena la región media de los pulmones, haciendo salir las costillas inferiores, esternón y pecho. Luego se llena la parte alta de los pulmones, adelantando la superior del pecho, levantando incluyendo los 6 o 7 pares de costillas superiores. En el movimiento final, la parte inferior del abdomen se contraerá ligeramente, cuyo movimiento da apoyo a los pulmones y también ayuda a llenar su parte superior. A la primera lectura podrá parecer que esta respiración consiste en 3 movimientos distintos. Sin embargo, no es esta la idea exacta. La inhalación es continua y toda la cavidad torácica, desde el diafragma hasta el punto más elevado del pecho, en la región clavicular, se dilata con movimiento uniforme. Debe evitarse las inhalaciones bruscas y esforzarse por obtener una acción regular y continua. La práctica dominará pronto la tendencia a dividir la inhalación en 3 movimientos y dará por resultado una respiración continua y uniforme. Bastará pocos ensayos para que se pueda completar la inhalación en un par de segundos. Segundo, retener la respiración algunos segundos. Tercero, exhalar muy despacio manteniendo el pecho en posición firme, entrando un poco el abdomen y elevándolo lentamente a medida que el aire sale de los pulmones. Cuando el aire ha sido exhalado completamente, afloja el pecho y el abdomen. Una pequeña práctica hará fácil esta parte del ejercicio, y una vez adquirida, el movimiento se ejecutará casi automáticamente. Se notará que por este método de respirar, todos los órganos del aparato respiratorio entran en acción y todas las partes de los pulmones funcionan, incluso las más apartadas células de aire.
La cavidad del pecho se expande en todas direcciones. Se observará también que la respiración completa es en realidad una combinación de las respiraciones baja, media y alta, sucediéndose rápidamente en el orden indicado, de tal manera que forman una respiración uniforme, sucediéndose rápidamente en el orden indicado, de tal manera que forman una respiración uniforme, continua y completa. Al principio se encontrarán más o menos dificultades en dominar la respiración completa, pero con un poco de práctica, ellas se allanarán, y cuando se haya adquirido, no se volverá jamás voluntariamente a los antiguos métodos. La calidad de la sangre depende en gran parte de su debida oxigenación en los pulmones, y si esta oxigenación es incompleta, la sangre se empobrece, se carga de toda clase de impurezas, el sistema sufre por falta de nutrición y se envenena a causa de los productos de desperdicios no eliminados, como todo el cuerpo. Cada órgano y cada parte depende de la sangre para su nutrición. Es evidente que una sangre impura producirá un efecto perjudicial sobre el sistema entero. El remedio es sencillo: practíquese la respiración completa yogi. El estómago y otros órganos de nutrición sufren mucho con la respiración imperfecta. No solamente se nutren mal a causa de la falta de oxígeno, sino que como el alimento debe absorber oxígeno de la sangre antes de poderse digerir y asimilar, es fácil ver cómo la digestión y asimilación sufren por una defectuosa respiración. Y cuando la asimilación no es normal, el sistema recibe cada vez menos nutrición. El apetito se pierde y el vigor corporal decrece. La fuerza disminuye y el hombre declina y se marchita. Todo por la respiración defectuosa. El mismo sistema nervioso sufre con la respiración incompleta y por lo tanto el cerebro, médula espinal, centros nerviosos y aún los nervios se tornan pobres e insuficientes instrumentos para generar, almacenar y transmitir las corrientes nerviosas, cuando no son suficientemente nutridos por la sangre. Existe otro aspecto del asunto, y es que las mismas corrientes nerviosas, o más bien la fuerza de que ellas emana, disminuye por falta de una respiración correcta. Capítulo final. Respiración espiritual yogi. Los yogis no solo adquieren por el poder voluntad, acompañado de la respiración rítmica, las cualidades y propiedades mentales deseadas, sino que también desarrollan facultades espirituales o más bien ayudan a su desenvolvimiento. Del mismo modo, las filosofías orientales enseñan que el hombre posee muchas facultades que al presente se hallan en un estado latente, pero que se desarrollarán a medida que la raza progrese. Enseñan también que el hombre, por el esfuerzo oportuno de la voluntad, ayudado por condiciones favorables, puede contribuir al desenvolvimiento de esas facultades espirituales, desarrollándolas mucho más pronto que en el proceso ordinario de evolución. En otras palabras, uno puede aún ahora desarrollar poderes espirituales de conciencia que no llegarán a ser propiedad común de la raza hasta que transcurran largas edades de desenvolvimiento gradual bajo la ley de evolución. En todos los ejercicios dirigidos a este fin, la respiración rítmica juega un papel importante. No hay naturalmente una propiedad mística en la respiración misma, a pesar de sus asombrosos resultados, pero el ritmo producido por la respiración yogi es tal que coloca todo el sistema, incluso el cerebro, bajo un controlador perfecto, en perfecta armonía, y por estos medios se obtiene la condición más apropiada para el desarrollo de las facultades latentes. En este capítulo daremos direcciones para el desenvolvimiento de dos fases de conciencia espiritual, a saber, primero, la conciencia de la identidad del alma, y segundo, la conciencia de la conexión del alma con la vida universal. Los dos ejercicios que damos más adelante son simples y consisten en imágenes mentales firmemente mantenidas, acompañadas de la respiración rítmica. El estudiante no debe esperar demasiado. Al principio, debe apurarse despacio y contentarse de crecer como la flor, desde la semilla hasta la rosa. Autoconciencia del alma. El yo real no es el cuerpo, ni aún la mente del hombre. Estos forman una parte de su personalidad. El yo inferior, el yo real, es el ego.
cuya manifestación es la individualidad. El yo real es independiente del cuerpo, en el cual habita, y es hasta independiente del mecanismo de la mente, que utiliza como instrumento. El yo real es una gota del divino océano, y es eterno e indestructible. No puede morir o ser aniquilado. Y suceda lo que le suceda al cuerpo, el yo real no dejará de existir. Es el alma, el espíritu. No pienses que vuestra alma es algo aparte de vosotros, porque tú eres tu alma. Y el cuerpo, cuya materia cambia cada día, es la parte irreal y transitoria.